la Eucaristía. Perdón que necesito y que tú sacies. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua, para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrá en cuenta los delitos cometidos, por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Insistís: no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda a Israel al Señor, como el centinela la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis
en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús establece un criterio nuevo de relación con el prójimo cuando le hemos ofendido o cuando nos ha ofendido. Y lo establece con legitimidad, porque Él es el legislador supremo. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, Él es Dios. Y que lo que Él nos dice, si tú has ofendido a alguien, pídele perdón. Por supuesto, en otra ocasión, y sobre todo en el Padre Nuestro, y cuando Él muere en la cruz, ha perdonado a los que le han ofendido. Pero en este caso se fija en ese punto. Si tú has ofendido, pide perdón. Como sea, será explícitamente diciéndole a alguien, perdóname, con, por supuesto, el sincero deseo de no volver a hacerlo y no como una mera fórmula para tapar una falta. O será con algún gesto indirecto que deje claro tu arrepentimiento y también devolviendo lo robado o intentando paliar las consecuencias de la ofensa que has hecho. Esto no es una invitación, es una orden de Cristo. No podemos seguirle si no aceptamos esta orden. Pero puede ocurrir, y de hecho me he encontrado con muchos casos en que así sucede, que la persona que no ha ofendido, sin embargo, se siente mal, incluso hasta es posible que culpable, pero desde luego se siente mal por una relación rota sin culpa suya. Recientemente una señora me escribía y me decía que unos parientes suyos muy próximos que le habían hecho mucho daño a ella y a sus hijos, sin embargo, no les hablaban. Y ella estaba triste por eso, porque ella quería llevarse bien con esas personas. Y se encontraba con que, siendo la víctima, no podía ni siquiera establecer un vínculo cordial, al menos relativamente afectuoso, con personas a las que quería. Esto, repito, sucede muchas veces. La víctima se siente mal. Se siente mal por una relación rota, porque no le gusta estar mal con nadie. En cambio, el culpable está estupendamente. El culpable no tiene ningún remordimiento de conciencia. Posiblemente, muy posiblemente, porque no tiene conciencia. O no tiene conciencia al menos de la gravedad de lo que ha hecho, o no tiene mucha conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa víctima en un caso así? Cuando se siente mal porque hay una relación rota, porque hay alguien que no le habla, a pesar de no haber hecho nada. Creo que lo primero que hay que analizar es si de verdad no se ha hecho nada. Esto es lo primero. Porque puede ocurrir que nos parezca subjetivamente que no hemos hecho nada malo. Pero que haya algo, poco, pero algo, que le sirva al otro como excusa.
apoyándose en ese algo, en ese poco, pues devuelva el 100 por 1 en el mal recibido o en el mal supuestamente recibido. Por eso, cuando una relación no funciona a cualquier nivel, un vecino en la escalera o un familiar por una herencia o en una comunidad, porque hay caracteres distintos, cuando una relación no funciona y tú quieres seguir a Jesús, lo primero, examina tu conciencia. Déjale al otro que examine la suya, repito, si es que tiene conciencia. Bueno, que posiblemente lo que tenga de conciencia sea poquísimo. Pero eso es un asunto de él. Tú no puedes vivir la vida del otro. Tú examina tu conciencia, porque Dios te va a juzgar a ti sobre esa conciencia, porque en esa conciencia te está hablando Dios. Examina tu conciencia. Si tú has hecho algo de mal, no digamos si has hecho muchísimo mal, algo de mal, una parte del mal, quizá una conversación airada, quizá un gesto de desprecio o un abuso de cualquier tipo. Si tienes algo en tu conciencia, una conciencia honesta y limpia, si tienes algo en tu conciencia, primero de todo, arrepiéntete. Pídele a Dios perdón. Aunque sea insignificante en comparación con el daño que has recibido, tú haz bien tu parte. Arrepiéntete y pídele a Dios perdón. Y luego, si es el caso, pídele perdón también al otro. No servirá seguramente para nada, en el sentido de que esa relación no se va a reconstruir, porque dos no se pelean si uno no quiere y dos no se llevan bien si uno no quiere. Pero tú tendrás paz de conciencia. Eso quizá no te restituya lo que te han robado, pero te restituirá la paz interior. El Señor nos dice, si has hecho el mal a tu hermano, pídele perdón. Aunque sea poquito el mal que hayas hecho, aunque sea menor o a ti te parezca que es menor que el mal que has recibido, tú pide perdón por el mal que has hecho. El otro, quizá, ante tu arrepentimiento y tu humillación, también él se arrepienta y te pida perdón por el mal que él te ha hecho a ti. Pero tú pide perdón por el mal que has hecho. Tendrás paz de conciencia. Además, vuelvo a repetir, el Señor nos manda perdonar a nuestros enemigos y no solo pedir perdón, perdonar a nuestros enemigos. Eso no significa dejar de defender nuestros legítimos derechos, eso no significa tener precaución para que no se vuelva a repetir el daño que te han hecho. Significa una actitud del corazón en el cual no puede caber el odio, la venganza y ni siquiera el deseo de venganza. Que el Señor nos ayude porque es bastante difícil cuando las ofensas han sido graves, pero también nosotros hemos ofendido al Señor y necesitamos su perdón. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por la paz, especialmente donde está más amenazada, por los refugiados, los emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los enfermos, no solo los enfermos del virus, por los que les cuidan, sacrificando a veces su vida, por los que han perdido su trabajo, por las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por nuestros bienhechores que nos ayudan con sus bienes. Pedimos al Señor también por todos los que nos piden oraciones, todos los que se encomiendan a nosotros para que intercedamos por ellos ante Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Andrés y de todos
los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor. No permitáis que me aparte de vos. Amén.
la comunión de tus sacramentos, Señor, nos restaure y, purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.